¿Crees que la policía siempre está un paso adelante? Esa pregunta corta el silencio como una sirena que se aleja en la noche, y nos invita a adentrarnos en una historia que parece sacada de una novela de espionaje, pero que ocurrió en la vida real. Durante 3 décadas, una organización criminal manipuló la evidencia, cambió identidades y vivió bajo la sombra de la impunidad, burlando a los mejores investigadores y dejando una estela de dudas en los archivos policiales. Hoy, como tu guía en este viaje, desglosaremos los mecanismos que les permitieron evadir la justicia y descubriremos las lecciones que podemos extraer de su caída. Soy tu narrador, el amigo que te acompaña a desentrañar los misterios más oscuros del crimen organizado. Para entender el contexto, retrocedamos a principios de los años 90, cuando la ciudad X se encontraba inmersa en una ola de delitos que parecía no tener fin. Las fuerzas del orden, a pesar de contar con recursos y tecnología avanzada, se veían superadas por una red que operaba con una precisión casi quirúrgica. Esa falta de respuestas generó una atmósfera de frustración y, sobre todo, de curiosidad. ¿Cómo era posible que una estructura tan compleja lograra mantenerse invisible durante tanto tiempo? Dividiremos esta historia en 5 claves que explican el éxito de la red y su eventual colapso. Cada una de ellas nos mostrará un aspecto diferente del engranaje criminal, desde sus orígenes hasta el punto de quiebre que puso fin a su reinado. Mientras avanzamos, reflexiona sobre cómo la información y la confianza pueden convertirse en armas de doble filo, y mantente atento a los patrones que aparecen una y otra vez en casos de corrupción y manipulación. Comencemos con la primera clave: los orígenes de la red. Una alianza inesperada que surgió en 1992. En ese momento, exmilitares, empresarios de la construcción y narcotraficantes encontraron un terreno común: el deseo de lucro y protección mutua. Esa combinación de recursos, contactos y violencia creó una base sólida sobre la cual se erigió la organización. Un ejemplo concreto es la Operación Águila, donde se utilizó una empresa fachada para lavar dinero, ocultando el origen ilícito de los fondos bajo la apariencia de proyectos de infraestructura. Es fundamental reconocer que los vínculos entre sectores aparentemente dispares pueden crear estructuras invisibles, y que la apariencia de legitimidad es a menudo la primera capa del engaño. La segunda clave nos lleva a las estrategias de engaño: la manipulación de la evidencia. Si la verdad es un espejo, ellos la empañaron con testigos falsos y documentos alterados. Crearon códigos de colores para identificar a los miembros sin levantar sospechas, y contaminaron la pista de una huella digital en el robo del Banco Central, asegurándose de que la investigación se desviara hacia un callejón sin salida. Entender cómo se distorsiona la información nos ayuda a ser críticos con lo que vemos y a no aceptar nada como incuestionable. La tercera clave revela la red de contactos dentro de la propia policía. Nadie está aislado cuando el poder se comparte, y los sobornos a oficiales clave permitieron que los informes desaparecieran como por arte de magia. El caso del inspector Martínez, quien recibía pagos mensuales a cambio de borrar documentos, muestra cómo la corrupción interna puede ser la mayor barrera para la justicia. Es crucial entender que la integridad de una institución depende de la vigilancia constante de sus miembros. En la cuarta clave, llegamos al punto de quiebre: la investigación interna que todo lo cambió. En 2018, se creó la unidad Operación Luz, liderada por un equipo de investigadores decididos a desmantelar la red. Su enfoque metódico, la revisión de archivos fantasma y la colaboración con expertos forenses permitió descubrir patrones que habían pasado desapercibidos durante años. Esa luz, aunque tenue al principio, fue suficiente para disipar la sombra más densa. Y aquí, antes de seguir con la quinta clave que revelará el desenlace definitivo, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario y, si esto te está abriendo los ojos, suscríbete para seguir descubriendo los secretos que se esconden tras los velos de la impunidad. La quinta clave es la culminación de todo el proceso: el juicio público
y la desarticulación final de la red. Cuando la Operación Luz logró reunir pruebas irrefutables, el caso pasó a la esfera judicial, y allí se desató una cadena de eventos que nadie había anticipado. Primero, los investigadores presentaron un informe detallado que mostraba cómo cada pieza de evidencia había sido manipulada, cómo los códigos de colores servían como una especie de lenguaje interno y cómo los sobornos habían permeado distintas áreas de la fuerza pública. Ese informe, entregado al tribunal, no solo reveló la magnitud del engaño, sino que también expuso la vulnerabilidad de los sistemas que, bajo la apariencia de solidez, podían ser corrompidos por intereses ocultos. El siguiente paso fue la convocatoria de testigos clave, muchos de los cuales habían vivido bajo la sombra del miedo durante décadas. Uno de los testimonios más impactantes provino de una ex empleada de la empresa fachada que, tras años de silencio, decidió colaborar a cambio de protección. Su relato describió con precisión cómo se lavaba el dinero, cómo se falsificaban los documentos y, sobre todo, cómo se mantenía la cadena de lealtad mediante amenazas y recompensas. Ese testimonio, junto con los análisis forenses que demostraron la alteración de huellas digitales, creó una presión insostenible sobre los miembros de la red. En el momento del veredicto, la sala del tribunal se llenó de una mezcla de tensión y esperanza. Los jueces, al pronunciar la sentencia, subrayaron la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones y señalaron que la justicia no puede ser negociable. Las condenas impuestas fueron severas. Varios de los líderes recibieron penas de prisión que abarcaron décadas, mientras que los funcionarios corruptos dentro de la policía fueron destituidos y sometidos a procesos disciplinarios que incluyeron la pérdida de sus carreras y la imposición de sanciones penales. Además, se ordenó la confiscación de los bienes obtenidos ilícitamente, lo que permitió destinar esos recursos a programas de prevención del delito y a la capacitación de agentes en ética y transparencia. Este desenlace no solo marcó el fin de una organización que había operado bajo el radar durante 30 años, sino que también dejó lecciones valiosas para todos los que trabajan en la seguridad pública y para la sociedad en general. En primer lugar, es fundamental reconocer que la vigilancia constante y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles para evitar que el poder se concentre en manos de unos pocos. En segundo lugar, la colaboración entre distintas áreas del Estado, como la justicia, la policía y los organismos de control interno, resulta esencial para detectar patrones de corrupción antes de que se consoliden. Por último, la participación ciudadana, a través de la denuncia y la exigencia de transparencia, se convierte en una herramienta poderosa que puede acelerar la detección de irregularidades. Reflexiona sobre esto. ¿Qué mecanismos crees que podrían implementarse en tu comunidad para fortalecer la integridad de las instituciones? La respuesta a esa pregunta no es única, pero cada aporte cuenta. Si alguna vez has sentido que la información está manipulada o que la confianza en las autoridades se ha erosionado, recuerda que el conocimiento es la primera defensa contra la opacidad. Al comprender cómo se construyeron los engaños, puedes identificar señales de alerta y actuar de manera informada. Ahora que hemos recorrido las 5 claves que explican el éxito y la caída de esta red criminal, es momento de cerrar con una última reflexión. La historia que acabas de escuchar demuestra que, aunque la sombra de la impunidad pueda extenderse durante años, la luz de la verdad siempre encuentra una forma de penetrarla. Cada pieza de evidencia, cada testimonio y cada decisión valiente contribuyen a desmantelar estructuras que, de otro modo, permanecerían intactas. La resiliencia de la justicia depende de la suma de pequeños actos de integridad, tanto dentro como fuera de las instituciones. Si este relato te ha inspirado a mirar más de cerca los mecanismos que sostienen la seguridad y la justicia en tu entorno, te invito a compartir tus ideas en los comentarios. ¿Has presenciado alguna situación similar? ¿Qué cambios propondrías para evitar que se repitan? Tu perspectiva es valiosa y puede generar un debate constructivo que, a su vez, fomente la conciencia colectiva.
No olvides darle like al video si consideras que la información ha sido útil. Y suscríbete al canal para seguir explorando casos donde la verdad emerge de la oscuridad. Cada suscripción ayuda a que más personas tengan acceso a este tipo de contenido. Y juntos, podemos crear una comunidad más informada y crítica. Activa la campanita para no perderte los próximos análisis, porque hay muchos más misterios que merecen ser desvelados. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de una de las conspiraciones más prolongadas de nuestra era. Recuerda que la curiosidad y la búsqueda de la verdad son armas poderosas contra cualquier forma de engaño. Hasta la próxima. Y sigue cuestionando, sigue investigando y, sobre todo, sigue aprendiendo.